Jóvenes, buenas tardes, ¿me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Ixa. Buenas tardes, jóvenes. Bien, en esta sesión vamos a, correspondiente ya a la 13ª semana de la unidad didáctica de procesos de bebidas industriales, vamos a proceder a revisar un poco de la teoría de los procesos de fermentación ácido-láctica para que ustedes pues puedan relacionar los conceptos que vienen y de hecho de los cuales ustedes van a preparar exposición en las próximas sesiones, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo básicamente de esta sesión es revisar conceptos teóricos eh, y que permita, pues, esto funcionar como una base, sobre todo para los procesos que vamos a realizar el día viernes, que es el proceso de elaboración de yogur y el proceso de leche pasteurizada. Entonces, ha habido una asignación de temas. Ustedes seguramente se han podido percatar. En el grupo de WhatsApp he colocado un cuadro con la asignación de temas y con los grupos que han sido escogidos para desarrollar cada tema. ¿De acuerdo? De momento, la fecha confirmada de exposición es la de la semana 13, que es el día viernes. ¿Ok? El día de hoy solamente voy a desarrollar la clase yo. El día viernes, los tres grupos, grupo 2, 3 y 5, van a tener que preparar sus temas correspondientes, ¿ok? El primer tema que se va a revisar el viernes es el tema de leche pasteurizada, en donde va a exponer el grupo 3, brevemente, en 15 minutos, todo lo correspondiente al proceso de pasteurización de leche. Luego complementaré la clase y haremos de repente algunas acotaciones que hayan quedado pendientes. Inmediatamente, pues, ingresará el grupo 2 a hacer su exposición de 15 minutos del proceso de elaboración de yogur batido. Se realizará un procedimiento similar y luego el grupo 5 expondrá el proceso de elaboración de yogur bebible. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo para los procesos de yogur, esta sesión va a ser muy, muy importante y les va a servir como base para poder presentar una buena exposición el día viernes. ¿De acuerdo? Luego vienen ya los temas de la semana 14, en donde el primer tema es bebidas energizantes naturales y luego bebidas energizantes industriales. Esas dos exposiciones las vamos a ver el siguiente martes. ¿Ok? Entonces el grupo 1 y 2 tienen que estar preparados para el siguiente martes. Y luego, el día viernes de la semana 14, veremos lo correspondiente a bebidas maceradas. Y en la última semana de clase, correspondiente a la semana 15, es decir, antes de sus evaluaciones y presentaciones del proyecto, el día martes, el grupo 1 tocará lo que es bebidas gaseosas y el grupo 5, el día viernes, tocará lo que es el proceso de elaboración de champán. Con eso estaríamos completando todos los contenidos de la unidad didáctica y estaríamos listos para revisar sus proyectos y para sus proyectos productivos y para poder eh, tomar la evaluación final. ¿Ok? Ahora, respecto a los proyectos, efectivamente me han mostrado las evidencias de su trabajo, ¿sí? Me han mostrado las evidencias de su trabajo y pues hay que decirlo, han habido algunos errores importantes que pues se han tomado, digamos, por obviar algún paso, sobre todo, del proceso, y eso pues ha conllevado de repente a la vulnerabilidad del producto. Sin embargo, en algunos casos hemos logrado perfectamente pues completar o rediseñar lo que se ha estado trabajando para obtener un resultado más adecuado, ¿no? Entonces, dicho esto, eh, lo que les voy a pedir es que por favor los grupos que todavía no han enviado sus avances o por lo menos sus evidencias
del trabajo en su proyecto productivo, no estoy hablando del proyecto innovación, estoy hablando del proyecto productivo, por favor, háganme llegar sus evidencias lo más pronto posible, o en todo caso, los grupos que ya han enviado, permanentemente escríbanme informándome de cómo va su proceso, ¿ok? Para poder orientarlos también. Respecto a la otra unidad didáctica que llevan conmigo, que es innovación tecnológica, pues recordarles, bueno, ya me han enviado sus prototipos, los he estado revisando algunos de ellos. El día miércoles, por favor, cada equipo debe ya estar concientizado en que van a empezar ustedes a argumentar su propuesta, a tratar de sostener su propuesta, y yo les voy a dar la retroalimentación correspondiente el día miércoles, o sea, el día de mañana, para que ustedes puedan mejorar sus proyectos, por favor. Entonces, esta presentación que ustedes van a hacer, porque son 4 equipos, ¿sí? Y necesitamos que todos presenten el día de mañana, por favor, deben tratar de ajustarla a una exposición de no más de 10 minutos, ¿ok? Repito, ustedes han presentado su prototipo, perfecto. La exposición de su prototipo, por favor, no más de 10 minutos, porque si no, no va a dar tiempo para todos, porque en lo que más nos demoramos siempre es en la retroalimentación que yo les doy. Entonces, calculo que aproximadamente el equipo va a exponer 10 minutos y la retroalimentación que yo les voy a dar va a ser por lo menos de unos 20 o 30 minutos, ¿no? Asumamos que sea 20 minutos. Entonces ahí son 30 ya. 30 por equipo, son 4 equipos, estamos hablando de 2 horas como mínimo. Y ahí se nos fue el tiempo de la clase. Por eso les digo, 10 minutos como máximo, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, ya ustedes están avisados, ya saben cómo funciona esto. Y bueno, empecemos en todo caso con la clase, si no hubiera alguna pregunta. Cachi, ¿hay alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Lo que se va a exponer el día de mañana va a ser los entregables que nos hemos enviado el día lunes. Sí, pues el prototipo. Eso que me han enviado es el prototipo. Todo eso de ahí se va a exponer mañana. Así es. Por Ahí eso, hay bastante información ahí. Necesito de que tomen lo importante y lo mencionen, porque si lo van a exponer detalladamente, se van a tirar ahí media hora. Nosotros necesitamos que esa exposición la cuadren a 10 minutos. Ese es el trabajo que ustedes van a tener, tratar de sintetizar todo ese prototipo, ¿ok? ¿Alguna pregunta adicional? Antes de comenzar, por favor. Ok, comenzamos entonces. Muy bien, el día de hoy vamos a revisar los procesos de fermentación ácido-láctica. En primer lugar, vamos a tocar un poco de la morfología de las bacterias ácido-lácticas, vamos a hablar sobre escalamiento de microorganismos, vamos a establecer los principios bioquímicos de la fermentación láctica y una breve introducción a la producción de yogur, que va a ser muy importante, sobre todo para los temas que vamos a ver el día viernes. ¿Ok? Hablemos un poco de la morfología de las bacterias ácido-lácticas. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando de fermentaciones, estamos hablando necesariamente de microorganismos. No siempre bacterias, pero en este caso de la fermentación ácido-láctica son bacterias ácido-lácticas. ¿Ok? Entonces, ¿qué característica tienen estas bacterias? Pues, principalmente que transforman el piruvato en ácido láctico o en lactato. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que, digamos, podríamos de alguna manera clasificar a estas bacterias ácido-lácticas? ¿Ok? Lo primero que debemos saber es que las bacterias ácido-lácticas no son un solo tipo de bacterias, sino son un grupo heterogéneo de microorganismos. ¿Qué quiere decir un grupo heterogéneo? Que hay muchos tipos de microorganismos dentro de las bacterias ácido-lácticas. ¿De acuerdo? Estas bacterias ácido-lácticas o estos grupos de bacterias, por su morfología, presentan en común que son gram positivos
y que pueden ser cocos o bacilos, ¿de acuerdo? De manera general lo dejamos ahí, no vamos a ahondar más en qué significa cada uno de ellos. Simplemente les diré que los cocos tienen forma de coco y los bacilos tienen forma justamente de un bacilo, como una capsulita o algo así. Entonces, morfológicamente son gram positivos, cocos o bacilos. Y también vamos a encontrar que estos grupos de bacterias acidolácticas no necesariamente todas siguen la misma ruta fermentativa. Y esto es algo muy importante, porque hay algunas que la ruta que llevan desde glucosa hasta lactato pasa por 8 o 10 etapas y hay otras que en 3 etapas te llegan al lactato. Entonces, esto permite para la industria poder de alguna manera segmentar una clasificación o hacer o establecer una clasificación en, en estos microorganismos de acuerdo a los resultados que se busca obtener. ¿Ok? Para ser un poco más claros, en algunos procesos fermentativos específicamente de algunas hortalizas y de algunos lácteos, ¿sí? Que son los que hacen fermentación acidoláctica, eh, nosotros no requerimos que pase tan rápido de glucosa al lactato. Pues si pasa muy rápido, entonces el viraje del pH es muy brusco, ¿no? Baja muy rápido. Y, por ejemplo, en el caso de los lácteos, puede tender a cortar el producto. Y no necesariamente eso es lo que estamos buscando. Entonces, obviamente ya cuando hablamos de la producción industrial, ya se sabe, ya están aisladas estas bacterias específicas para poder trabajar en el tiempo específico que se le da a la fermentación acidoláctica del yogur. Sin embargo, pues todo esto parte de una clasificación previa y eso es lo más importante que ustedes deben conocer, al menos de esta parte inicial. ¿Ok? Ahora, las bacterias ácido lácticas normalmente son utilizadas también como preservantes naturales de alimentos. ¿Por qué? Porque las bacterias ácido lácticas justamente producen ácido láctico. Y el ácido, la presencia de ácido dentro de una mezcla, de una solución, ¿qué pasa cuando hay mucho ácido? ¿El pH sube o baja? ¿Quién me puede decir? Si hay mucho ácido en una mezcla, el pH baja, correcto. Entonces, si el pH baja a niveles por debajo de 4.5, ¿será posible que crezca o que prolifere algún otro microorganismo? ¿Qué dicen ustedes? Si el pH... A ver, sí, te escucho, Marlon. Bueno, repito, si el pH está por debajo de 4.5, ¿es posible que otros microorganismos crezcan en esa mezcla o ya no? A ver, la pregunta es para todos, por favor. Repito, tenemos un pH por debajo de 4.5. Pónganle 4. ¿Pueden crecer otros microorganismos, sí o no, en esas condiciones? A ver, jóvenes, necesito una respuesta de ustedes, porque si no sabemos eso que es tan básico, lamentablemente tenemos que tirar para atrás todo lo que hemos visto en estos 6 semestres de estudio para ir a lo más elemental, que es cuáles son los pHs en donde no pueden crecer los microorganismos y cuáles son los pHs en donde sí pueden crecer los microorganismos. La pregunta es bien clara. pH menor a 4.5. ¿Hay microorganismos o no hay microorganismos ahí?
Uy, Dios mío, no puede ser. A ver, jóvenes, la escala de pH, ¿de cuánto a cuánto se mide? Por favor, intervenciones, ¿ya? Calificadas. No podemos estar así en zozobra, ni en silencios. ¿Ok? A ver, Rosales, por favor. Escala de pH, ¿de cuánto a cuánto se mide? Ok, no hay respuesta. Ah, Benítez Namay. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, María. Un favor, cuando hablamos de pH, ¿la escala de cuánto a cuánto va? De 0 a 14 por lo que es ácido, neutro y base. Ya, casi, ¿ah? De 1 a 14, no hay pH 0, ¿ok? De 1 a 14. Ay, ya, profesor, disculpe. Listo, María. Gracias. Ok. Y digamos que tenemos un pH ácido, según lo que nos cuenta María. Si tenemos un pH ácido, más o menos, ¿de qué pH estamos hablando? A ver, por favor, Alonso, ¿estás ahí? Alonso. Ok, Julka. Sí, profesor, buenas tardes. Hola Kelly, ¿cómo estás? Buenas tardes. Kelly, si nosotros decimos que tenemos un pH ácido, ¿este pH más o menos de qué valor será? De 1 a 5. Ya, de 1 a 5, está bien, muy bien Kelly. Lucía, y si nosotros decimos que es un pH básico o alcalino, ¿de cuánto a cuánto será? A partir del 8 al 14, profesor. De 8 a 14. Muy bien, Lucía. Entonces, si tenemos un pH ácido de 1 a 5, obviamente en diferentes medidas de acidez, y si tenemos un pH básico de 8 a 14, lo lógico es pensar que el pH 7 es el pH neutro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos valores muy ácidos de nuestro pH? Digamos pH 1, pH 2, pH 3. ¿Qué pasa con los microorganismos? ¿Qué pasa con los microorganismos cuando el pH es 1, 2, 3 hasta 4? ¿Podrán crecer normalmente? A ver, por favor, ¿alguno de ustedes me puede dar esa respuesta? ¿Los microorganismos crecen normalmente en pHs por debajo de 4.5? A ver, por favor, ¿me puedes decir, Yesela López, por favor? La pregunta es, ¿los microorganismos pueden vivir en pH por debajo de 4, sí o no? No, profesor.
Exacto, no pueden vivir, Yesela. ¿Y por qué no pueden vivir? Porque estos pHs, ¿no? Por debajo de 4.5 específicamente, eh, digamos que de alguna manera inhiben su crecimiento. Es como que estresan sobremanera al microorganismo e impiden que éste se multiplique. Recuerden que los microorganismos muchas veces actúan por estrés. Si ustedes a un microorganismo le dan las condiciones ideales de crecimiento, lo que ocurre normalmente es que el microorganismo empiece a proliferar. Pero si ustedes le cambian las condiciones, el microorganismo ya no prolifera, ya no se multiplica. Lo que pasa con el microorganismo es que empieza una etapa de subsistencia. Y cuando esta etapa de subsistencia ya es muy extrema, el microorganismo muere, ¿sí? Entonces, en pHs muy ácidos o en pHs muy alcalinos, los microorganismos, o la mayoría de ellos, no pueden proliferar, ¿sí? Salvo algunas excepciones muy puntuales en donde hay determinados microorganismos que son resistentes al cambio de pH. ¿De acuerdo? Pero ese no es tema, digamos, de discusión el día de hoy. ¿Ok? Entonces, por eso se utilizan las bacterias ácido-lácticas como preservante. ¿Por qué? Porque las bacterias ácido-lácticas bajan el pH. Si la leche, vamos a decir que entra a un pH 6.2, ¿ok? Las bacterias ácido-lácticas empiezan a transformar la lactosa en lactato o en ácido láctico, y por ende, mientras más ácido láctico hay presente en la mezcla, obviamente el pH va a ir bajando. Baja a 4, baja cerca a 4.5. Cuando baja a 4.5, e incluso menos, lo que ocurre es que las mismas bacterias ácido lácticas se inhiben también, porque ya ese pH es muy bajo. Hay mucho ácido láctico y ya no pueden crecer tampoco, ¿no? Entonces, vamos a asumir que llega a 4, en 4 para la transformación ácido láctica, y también a ese pH ya no puede crecer otro microorganismo. Pero sí pueden derivarse otro tipo de fermentaciones, tal vez, si es que hubiera algún contaminante, que podrían deteriorar el producto. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con esa situación. Entonces, por otro lado, el ácido láctico que se genera, para nosotros es un poco más, digamos, digerible que la lactosa, ¿sí? Por ejemplo, quienes tenemos intolerancia a la lactosa, me incluyo dentro de ese grupo, eh, tenemos constantemente el problema de que no podemos tomar leche o algún lácteo que contenga lactosa, porque sufrimos de problemas gastrointestinales por lo general cuando consumimos ese tipo de productos, o incluso hacemos algún tipo de alergia. Entonces, en casos más extremos, ¿no? Entonces, cuando el ácido láctico de la leche ya es transformado en, perdón, la lactosa de la leche ya es transformada en ácido láctico, en ese momento ya nosotros podemos consumir el producto y ya no nos causa daño. Es decir, un intolerante a la lactosa puede tomar yogur, sí puede tomar yogur, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el yogur ya la lactosa ha sido degradada, ¿sí? Pero un intolerante a la lactosa no puede comer queso, por ejemplo, o no puede tomar leche fresca, porque ahí sí que la, digamos, la lactosa todavía está presente en esos productos, ¿de acuerdo? Muy bien, eso es como parte teórica respecto a esto de la lactosa, el ácido láctico. Pero cuando hablamos de escalamiento de microorganismos, ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de crecimiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer crecer microorganismos? Y seguramente ustedes se van a acordar de que cuando hacemos crecer, por ejemplo, el cultivo o el fermento para preparar una bebida industrial, debemos cuidar ciertos aspectos, como por ejemplo, bueno,
todos estos aspectos de la izquierda que ustedes están viendo en bullets, en viñetas, son importantes, ¿no? Debe haber nutrientes. Nosotros cuando preparamos digamos, un mosto iniciador, el nutriente que le estamos dando a la levadura va a ser el azúcar presente en ese mosto. En el caso de los microorganismos ácidos lácticos, pues el nutriente es la lactosa, justamente. ¿Ok? Tiene que haber lactosa, punto número 1. La temperatura es fundamental, ¿no? Recordemos que cuando hemos preparado yogur, ¿no? O cuando hemos preparado una bebida industrial, se les dice, tengan mucho cuidado con la temperatura de inoculación, porque si está muy caliente el producto, van a matar la levadura y esto ya no va a fermentar. ¿Ok? Entonces, bueno, se da de esa manera. El pH también es un aspecto, sí, pero fundamentalmente los dos primeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para poder escalar nosotros? Recordemos que este tipo de microorganismos, igual, son microorganismos facultativos. Facultativos. Entonces, un microorganismo es facultativo cuando puede vivir en medio aerobio o anaerobio. Es decir, con aire o sin aire. Con oxígeno o sin oxígeno. Al igual que las levaduras. Entonces, cuando está con oxígeno, el microorganismo crece. ¿Sí? El microorganismo crece, el microorganismo se multiplica, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú le cortas el oxígeno, el microorganismo se estresa, pero para no morirse, ya no se multiplica y empieza a generar otro tipo de metabolitos. Coge otra ruta metabólica a partir del piruvato y empieza a generar o etanol en el caso de las levaduras o en el caso de las bacterias ácido-lácticas, empieza a generar ácido láctico, ¿no? O lactato, para poder sobrevivir, pero ahí ya no se multiplica. Entonces, si nosotros hablamos de escalamiento, estamos hablando de una fase aerobia, es decir, estamos buscando que crezca el producto. Y si ustedes se dan cuenta en la imagen, el bioreactor tiene un flujo, ¿sí? Este flujo que genera la bomba no hace otra cosa que airear el producto. Y esta aireación del producto lo que genera es que crezca más el microorganismo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los principios bioquímicos de la fermentación ácido-láctica? Bueno, este tipo de fermentación convierte ácido pirúvico en ácido láctico. ¿Sí? Lo vamos a ver en un diagrama en un momento. ¿Ok? Al igual que la fermentación alcohólica, es anaerobia y tiene una ganancia neta de 2 ATP por cada glucosa degradada. Y es importante en la producción de lácteos. Ahora, ustedes me dirán, profesor, ¿pero por qué hay una persona ahí haciendo pesas? Perfecto. Jóvenes, cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros producimos ácido láctico en nuestros músculos. ¿Qué ocurre? Cuando tú haces ejercicio, lo que estás haciendo es esforzar un músculo. Ese músculo normalmente está alimentado por glucosa. ¿De acuerdo? Y está alimentado por glucosa y tú te estás oxigenando con tu respiración. Hay oxígeno. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando empiezas a hacer un esfuerzo por encima del promedio con este músculo específico? Lo que pasa es que empieza a llegar insuficiente oxígeno a tu músculo. ¿De acuerdo? Entonces, la glucosa que va a ir por una vía metabólica normal para generar ATP en tu músculo, ahora ya no puede ir por una vía normal porque ya no hay oxígeno. Entonces tiene que ir por una vía anaerobia. Y esta vía anaerobia produce ácido láctico. ¿Ok? Ese ácido láctico es el famoso causante del dolor que tú tienes en tus brazos cuando haces ejercicio. ¿De acuerdo? O en la parte que hayas hecho ejercicio. El dolor muscular y la fatiga son causa del ácido láctico presente en tus músculos. ¿De acuerdo? Ahora, respecto a la fermentación láctica, recordemos que la glucólisis de por sí genera piruvato o ácido pirúvico, ¿de acuerdo? Y en la
En la fermentación láctica lo que se genera, a diferencia de la alcohólica, que pasa de ácido pirúvico por una descarboxilasa a acetaldehído y luego con alcohol deshidrogenasa produce alcohol, eso es para la fermentación alcohólica. En la fermentación láctica, simplemente de ácido pirúvico con una ácido láctico deshidrogenasa, que es una enzima, se transforma el ácido pirúvico en ácido láctico. ¿Ok? Esto, ¿quiénes lo pueden realizar? Los lactobacillus, el músculo esquelético, o sea, nuestros músculos tienen esta peculiaridad de generar ácido láctico. Algunos tejidos vegetales en ausencia de oxígeno también lo pueden hacer, y algunas semillas durante la fase inicial de la germinación. ¿Ok? Entonces, ellos son los que normalmente generan este tipo de fermentaciones lácticas. En el caso de las fermentaciones alcohólicas, ustedes ya saben, las levaduras, ¿no? Las levaduras. Esta es la ruta, ¿sí? Glucólisis, ¿no? La glucosa genera sus 2 ATP, sus 2 NADH y genera sus 2 piruvatos de una molécula de glucosa. Ahora, de estos 2 piruvatos podemos seguir una ruta hacia alcohol o una ruta hacia lactato. Ahí están las rutas anaeróbicas. Hablemos un poco de la producción de yogur. ¿Qué podemos decir del yogur? Bueno, que es una palabra de origen turco, ¿sí? No es estadounidense, como de repente alguno de ustedes ha pensado, o alemán, sino es turco, ¿sí? Y que básicamente parte su historia de tener almacenada leche, ¿no? Leche de vacuno, en las panzas de algunos animales, como algunas cabras, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, el producto se transformaba en una especie de queso cuando el pH bajaba demasiado, es decir, se cortaba la leche y se separaba el suero de la parte sólida. Pero en otros casos, lo que ocurría era que de repente el viaje durante el transporte de este producto no era tan prolongado y la leche simplemente cobraba viscosidad y acidez, ¿no? Entonces, a eso se le nombró como yogur y a lo otro se le nombró como queso. Ahora, dentro de las leches fermentadas resalta el kefir, ¿sí? El kefir, que es una bebida ligeramente alcohólica y ácida, y es producida por la fermentación de algunos cultivos, ¿no? Lactobacillus kefir y kumis. Pero actualmente también se puede producir kefir, y de hecho se produce kefir, con una especie de pleurotus, me parece que es un hongo, que tú simplemente lo agregas a tu leche y automáticamente va generando todo este proceso de fermentación. Yogur ya es una definición un poco más comercial, que teóricamente habla pues de esta leche fermentada que ha cobrado viscosidad, ¿sí? Es un producto coagulado. Y pues que de alguna u otra manera tiene un valor comercial, ¿no? Y bueno, una calidad organoléptica también suficiente como para poder manejar este producto comercialmente y ponerle sabores y frutas y etcétera, ¿no? Normalmente este producto es un producto fermentado, es una fermentación ácido láctica a partir del Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Pero ojo, en diferentes cepas, no necesariamente es una cepa estricta. ¿Qué características de calidad tiene el yogur? Bueno, en primer lugar, que va entre una acidez de 70 a 90 Dornicks. Los grados Dornick son la unidad de medida en términos de acidez de leche. Es como un homólogo del grado Brix en la concentración de sólidos solubles de los productos como por ejemplo las bebidas o los néctares o las frutas, ¿de acuerdo? Es una especie de medida homóloga, pero para el caso de la leche, ¿no?
digamos que tú a tu leche no le puedes, o sí puedes, pero en realidad no es lo más aconsejable que tú vayas y le midas el Brix, sino que vayas y le midas los grados Dornick. El pH del yogur es de 4 a 4,5, justamente ocasionado por este nivel de acidez. La viscosidad es característica dependiendo del tipo de yogur que se ha preparado. Tiene olor característico y el color de manera natural es el mismo color de la leche. No hay viraje de color, es decir, color marfil. Cultivos, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus vulgaricus, pero en diferentes cepas, como ya les mencioné. Ahora, nosotros podemos hacer una fermentación ácido-láctica con los cultivos Streptococcus thermophilus o Lactobacillus vulgaricus por separado y podemos juntarlos. Y resulta que, según algunas investigaciones, cuando nosotros juntamos ambos cultivos, en el tiempo, la fermentación o la concentración de ácido láctico que se genera es mucho más rápida, ¿sí? Es mucho más rápida y puede llegar a niveles de concentración de ácido láctico óptimos, ¿no? Es mucho más, digamos, eficiente la transformación de piruvato a ácido láctico. Entonces, cuando nosotros compramos un cultivo envasado, a nosotros nos están vendiendo en realidad un mix de Streptococcus con Lactobacillus. No nos están vendiendo solamente una de ellas. Viene mezclado. Ahora, ¿cuáles son los tipos de yogur? Bueno, de acuerdo a los ingredientes usados, podemos identificar yogur natural, con fruta, azucarado, edulcorado, con otros ingredientes complementarios o saborizado o aromatizado. De acuerdo al proceso de elaboración, podemos mencionar el yogur batido, bebible, aflanado, tradicional, natural o aromatizado. Y bueno, hablando un poco del yogur bebible, que es un tema que se va a exponer también el día viernes, el yogur bebible básicamente pues es una versión soft del yogur batido, ¿no? En donde no se busca una gran formación de coágulo, no se busca una gran, claro, una gran concentración de grados Dornick, sino más bien lo que se busca es tener una bebida sabor a yogur, pero que sea muy ligera, ¿no? Ahora, en este contexto, seguramente pues ustedes ya habrán notado que hay una oportunidad para justamente la estafa, ¿no? Porque si ustedes se van a una tienda de insumos alimentarios, en las tiendas de insumos alimentarios te venden saborizante a yogur. Entonces ustedes tranquilamente podrían poner pues un poco de leche con maicena integrada y le ponen sabor a yogur y tienen un yogur bebible. Y eso en realidad no es un verdadero yogur. Porque la definición de yogur correcta es un producto, una bebida láctea, pero que contiene en su composición un porcentaje de bacterias vivas, ¿sí? Porque estas bacterias vivas generan también un beneficio en tu organismo, ¿no? Funciona como un regulador de la digestión. Entonces, ¿qué pasa? En Perú, la gran mayoría de marcas de yogur no son yogur, así. Porque si bien es cierto, siguen todo el proceso del yogur, pero las pasteurizan. Entonces, al pasteurizar ya mataste el cultivo. Y cuando no hay cultivo, entonces ya no puedes llamarlo yogur, es un dulce de leche, ¿no? En España, por ejemplo, se le llama dulce de leche a lo que les acabo de mencionar, ¿no? A un yogur pasteurizado. Pero en Perú, la norma técnica permite llamarlo yogur todavía. No es correcto, pero bueno. Y sí hay algunas marcas que dentro de su propuesta de valor está mencionar que tienen cultivos vivos, ¿no? Pero si se dan cuenta, la diferencia en vida útil de producto es totalmente distinta, ¿no? Mientras que en un producto que con cultivo vivo, por más óptimo que haya sido el proceso, la vida útil es máximo 3 meses. En el caso, pues, de un producto tipo yogur pasteurizado, puede llegarte una vida útil de 8 meses tranquilamente, no pasa nada.
Y bueno, eso es un indicador pues también de un poco lo permisiva que es la legislación alimentaria peruana, ¿no? Respecto al flujograma de elaboración de yogur, no vamos a ahondar en la explicación de esto. Ustedes están viendo en este momento el flujograma de elaboración de yogur del taller de lácteos del instituto. Esto se hizo en una investigación el año 2019 y llegamos a obtener todos estos parámetros. Y de hecho es así correctamente como se debe presentar un flujograma con parámetros. Cuando ustedes le dicen, quiero un flujograma con parámetros, esto es lo que tienen que presentar. Un flujograma así de detallado. ¿De acuerdo? No vamos a ahondar, digamos, en los parámetros, porque eso va a ser materia de discusión del día viernes. Lo único que quiero que noten en este flujograma, aparte de lo que ya les mencioné, es que se trabaja por separado el flujo del yogur base y del topping o el aditivo o el añadido que le vamos a poner, en este caso mermelada de piña. Se trabaja por separado y en una operación de estandarización es donde se mezcla. ¿De acuerdo? Pero hasta ahí todo está separado. Este es un flujograma de yogur batido bebible frutado con mermelada de piña golden. ¿Ok? Y bueno, es más o menos el flujograma. Para quienes van a presentar flujogramas y van a tener que explicar qué es cada una de estas etapas, ¿sí? El día viernes, por favor, pueden guiarse de este flujograma porque está bastante bien elaborado. Incluso aquí tiene, si se percatan ya con más detalle, fórmula en sacarosa y fórmula en stevia. ¿Ok? Entonces ahí hay más datos, ¿no? Sería importante de repente hacer una investigación respecto a otros componentes, otros edulcorantes que se puedan utilizar. Pero realmente, pues, la idea es esa, ¿no? La idea es esa. Entonces, el día viernes sus compañeros nos van a ahondar más en este tema. También es importante que puedan tomar estos costos de producción como referencia. Yo sé que esto ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque actualmente, gracias al gobierno que tenemos, gracias a la crisis internacional, todos los precios han subido. Entonces, esto está actualizado al año 2019. Hoy, tal vez estos costos ya no sean tan reales, pero como base, para determinar los costos, les puede servir esta tablita, ¿ok? Entonces lo pueden trabajar también. Lo pueden trabajar. Y bueno, hay muchas oportunidades de innovación en el yogur bebible o en el yogur batido también, sobre todo desde el punto de vista de la sustitución de edulcorantes. Justamente por eso les decía que hay mucho campo de investigación en este aspecto, ¿no? Que podríamos incorporar nuevos edulcorantes, hacer diseños de mezclas que permitan de alguna manera tener alimentos más sanos y no usar edulcorantes de repente tóxicos, ¿no? O de repente no tóxicos, pero que sí tengan todavía un problema o un impacto en nuestra salud. En el mercado de los productos lácteos envasados, ustedes se van a percatar que existen pues muchos yogurts edulcorados que no son edulcorados con sacarosa, sino con otros edulcorantes que utilizan aspartame, por ejemplo, o acesulfame, que son altamente cancerígenos y tóxicos, ¿no? Entonces, es una oportunidad de mejora para ustedes, para las investigaciones que puedan desarrollar también con sus proyectos, en caso alguno de ustedes, pues, decidiera trabajar algo de esto, ¿no? Y bueno, finalmente mencionar estos criterios de rotulado octogonal hasta el año 2019, porque ahorita me parece que ya esto se actualizó. Sí, esto se actualizó. Estamos con los valores de la derecha, si no me equivoco ya. Sí.
en donde pues para decir que no son alto en sodio o cuando es alto en sodio, en alimentos sólidos o en bebidas, en azúcares, en grasas saturadas y en grasas trans, ¿no? Son los valores para los octógonos. Es decir, si tienes más de estos valores, dice ahí mayor o igual, tu envase debe llevar octógono. Obligado. ¿De acuerdo? Obligatoriamente debe llevar octógonos. Entonces, esos son los valores que normalmente pues estamos encontrando actualmente en el mercado. Y sería muy bueno que ustedes diseñen un producto que pudiera de alguna manera evitar el uso de octógonos. Por eso es que les he puesto esta tablita también. ¿Sí? Si bien es cierto, estamos hablando del tema lácteos, sí, pero acá habla de bebidas en general. Entonces, si alguno de ustedes está utilizando sacarosa en su bebida, pues ya sabe que debe utilizar menos de esta cantidad para poder obtener una bebida sin octógono. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Preguntas? Por favor, preguntas. Profesor, Hola, Ixa, ¿cómo estás? Buenas tardes. una pregunta, lo que expondremos el día viernes solo será el proceso de elaboración del producto que nos ha tocado. Sí, así es. Así es. Va a ser básicamente el proceso, tal vez los costos, ¿sí? Pero no les voy a pedir que se centren en mucho más. De hecho, a través de su delegada les voy a hacer llegar una pequeña estructura, tal vez, para que se guíen de más o menos qué debe tener, ¿sí? La exposición. Y todo bien, ¿ah? Todo bien. Pero en realidad va a ser una exposición corta, entonces les pido nada más que prioricen la producción, porque el curso es de procesos de bebidas, ¿no? Los otros componentes se van a mencionar nada más de una manera más rápida. ¿De acuerdo, Ixa? Sí, profesor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta más, por favor? Bien, jóvenes, si no hay otra pregunta, entonces, por favor, vamos a cerrar hasta este momento nuestra sesión teórica, ¿sí? Y lo que les voy a pedir, sí, por favor, es que en los grupos de WhatsApp quiero ver que están utilizando este tiempo para poder preparar su exposición de mañana. Porque el día de mañana, jóvenes, nosotros recordemos que estamos contra el tiempo. El día de mañana yo les voy a dar algunas observaciones, pero entre ustedes, seguramente cuando revisen su trabajo el día de hoy en equipo, se van a dar cuenta de que de repente hay algunas cosas que de por sí ya pueden corregir. Y bueno, también armar sobre todo la exposición en los 10 minutos que les pedí, ¿no? Sobre todo eso, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna inquietud de repente respecto a la exposición de mañana? Ok. Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, vamos a cerrar nuestra sesión ahí. Nos vemos el día de mañana, jóvenes, Dios mediante, por favor. Quiero verlos trabajando en los grupos de WhatsApp y espero pues que el día de mañana tengamos una presentación de proyectos o de avance de proyectos exitosa, ¿ya? Vamos a revisar, digamos, de manera general los proyectos para darles un feedback y que oficialmente ya podamos ir hablando de prototipos un poco más definidos, ¿ok? Muy bien, jóvenes, que tengan buenas tardes, Dios los bendiga, hasta luego, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chao, profesor.